Cordial saludo. En este video vamos a dar respuesta a la pregunta orientadora: ¿cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la verdad en el entramado social? Bueno, y sin más, vamos con la respuesta. Bueno, antes de que demos las respuestas, yo voy a dar un contexto rápido acerca de los hechos que evidenciaron que en el gobierno de Uribe se ejerció el poder para manipular la verdad y vender una falsa realidad. En primer lugar, tenemos aquellos hechos que se dieron en el gobierno de Uribe que fueron hechos pasar por beneficiosos y necesarios para el país, pero en realidad, en la verdad, eran hechos injustos, violentos y totalmente en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos los falsos positivos, que fueron hechos pasar por una medida para luchar contra las guerrillas, donde se asesinaron a guerrilleros en combate, pero en realidad pues esos guerrilleros no eran guerrilleros, sino eran campesinos inocentes que fueron asesinados para hacerlos pasar por esos guerrilleros. En segundo lugar, tenemos a la persecución, silenciamiento y asesinato que tuvieron aquellas personas que buscaban no quedarse con lo que el gobierno decía, sino buscar una verdad, buscar la realidad del país. Dentro de estas personas podíamos ver opositores del gobierno de Uribe, periodistas o líderes sociales que no les cuadraba mucho lo que el gobierno decía y querían buscar realmente la verdad. Y en el gobierno de Uribe se usó este poder de influencia, ya que él contaba con mucho apoyo en el país, para perseguir a esas personas y evitar de que llegaran a la verdad. Y por último, tenemos el control y manipulación que tenía el gobierno con los medios de comunicación, donde ellos controlaban qué tenían que decir y qué no tenían que decir. Es decir, qué tenían que decir: propaganda beneficiosa para el gobierno, para que el pueblo creyera que este gobierno era perfecto y era lo mejor que había. Y cosas que no tenían que decir, pues estos hechos que comprometían bajar el estatus y la confianza y apoyo que tenía el pueblo. Por ejemplo, lo de los falsos positivos no era mencionado en los medios de comunicación, ya que al gobierno, al tener el control, pues no le beneficiaba y obviamente no quería que este mensaje se divulgara por todo el país. Y así como lo afirmó el compañero Ryan en el pequeño contexto, queremos demostrar cómo este poder logró nublar la verdad en su tiempo de algo que es inevitable en este país. Para nadie es un secreto que el gobierno de Uribe llega a tener una aprobación más del 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno está bien posicionado y tenía un gran poder aquí en Colombia. Sin embargo, el otro 20% pues eran líderes opositores que no se encontraban de acuerdo, en donde allí llega a salir un tema que es muy mencionado hasta el día, que se llama los falsos positivos, en donde muchos civiles, personas normales, eran asesinadas con el pretexto de que eran guerrilleros. Y todo esto con el fin de que el gobierno quería cumplir las metas, pasando por encima de los demás y violando los derechos internacionales. Entonces pasa que cuando los periodistas, magistrados, líderes de oposición, líderes sociales desean investigar y demostrar y esclarecer la verdad a los colombianos, ellos se encuentran con un tema bastante difícil, que es la autocensura, la censura, la intimidación, el desplazamiento, el asesinato. Entonces la autocensura parte de que para ellos no solamente era una amenaza, sino que también sus familias eran asesinadas, desapariciones forzadas, y todo esto con el objetivo de sembrar terror. Entonces un periodista que deseaba la verdad, quería demostrar la verdad, pues tenía que enfrentarse a consecuencias bastante graves. Lo mismo la censura, en donde por medios de comunicación se difundían noticias falsas con el fin de desacreditar lo que estaba realmente pasando en la realidad. Y muchas personas eran amenazadas, sufrían acosos, eran seguidas, no tenían derecho a la intimidad, de privacidad, de libertad de prensa, no existía. Entonces todo este tipo de cosas pues llevaba a generar un ambiente de terror, en donde pues los de oposición y la gente que quería revelar la verdad pues les dificultaba, porque sabían que su familia o ellos pues estaban en peligro y las consecuencias eran bastante grandes. Por ello, este tema de la era Uribe nos permite ver cómo este gran poder pues nubló la verdad durante mucho tiempo, y que hasta el día de hoy pues se sigue presentando. Hablaremos de un movimiento de las grandes élites colombianas para anular la verdad en el manejo de los medios de comunicación. Vemos cómo los medios de comunicación hablaban de las personas con más poder, en este caso del expresidente Álvaro Uribe. En esta época se evidencia la limitación de libertad de expresión, donde la censura y la autocensura y la propaganda fueron una fuerte herramienta para distorsionar la verdad y silenciar las voces de los disidentes. Estos medios que hacían, hablaban de las cosas buenas que hacía el presidente, de los golpes que le daban a los delincuentes y todo lo que había hecho en su gobierno. Los medios de comunicación distorsionaban la verdad. El objetivo era confundir a la población y desacreditar a los opositores.
A medida que fue pasando el tiempo se hicieron investigaciones y nos dimos cuenta de todas las personas, más que todo jóvenes, que habían desaparecido, las cuales utilizaron como falsos positivos, donde los convencían de que había salido un trabajo, los llevaban y los hacían pasar como guerrilleros, sin importarles el dolor de sus familias. Los medios de comunicación solamente decían lo que el gobierno quería que los colombianos escucharan, no diciendo ninguna verdad. Otros movimientos de estos grandes poderes, como son las élites colombianas, para anular la verdad, era la manipulación del sistema educativo y la corrupción. Cuando hablamos del sistema educativo es que se establecía como una sola ideología prácticamente, en donde no permitía como un análisis de ir más allá, simplemente era como lo que había, lo que se imponía y eso era lo que estaba bien. Sin embargo, no se había como un espacio o no había tan abiertamente como lo es actualmente para pues debatir, mirar una contraparte, analizar, investigar. Entonces todos estos hechos pues de las generaciones que se iban formando pues no tenían acceso no tenían como la información, no estaban preparadas para analizar y ver otra contraparte, sino que simplemente se dejaban llevar por la ideología. Y otro aspecto es la corrupción. Entonces pues había muchos periodistas, muchos líderes sociales que querían investigar, que querían esclarecer, que querían mostrar lo que estaba pasando. Entonces la solución que se halló de manera como un poquito diplomática, en la que las dos partes salieran beneficiadas, era por medio de la corrupción, ya que se les daba cierto dinero y entonces el líder social, el periodista callaba, ya no se divulgaba, o los compraban también, porque puede ser que les daba dinero y decían como no hable de lo que está pasando, más bien hable de lo que nosotros queremos que usted hable. Entonces tenía las dos opciones de o callarlo para que no siguiera investigando o usarlo para que sacara noticias en pro de ellos. Entonces la corrupción, que hasta el día de hoy sigue siendo un tema que afecta demasiado a nuestro país, fue un factor que afectó para que no se pudiera esclarecer la verdad. Justicia. En la parte de la justicia hacia estos terribles actos se nota una debilidad institucional, ya que las personas involucradas, la mayor parte, salieron impunes. Así también el gobierno intervino en las investigaciones justamente cuando se deseaba hablar con la verdad, trayendo como consecuencia que la verdad no pueda ser revelada, y no solo con ello basta, sino que también se persiguió y amenazó a los fiscales, jueces y defensores de los derechos humanos, que tenían como objetivo investigar y juzgar los crímenes del poder, obstaculizando el acceso a la justicia y fortaleciendo la impunidad, donde al final se facilitó la perpetuación de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, y para concluir con esta respuesta, podemos tener tres aspectos. El primero es que todos estos hechos negativos que se dieron en este gobierno y la falta de sinceridad que tuvo el gobierno de Uribe, pues repercutió en que la confianza que tiene el pueblo se haya debilitado y en la actualidad haya muy poca confianza y muy poco apoyo del pueblo con el gobierno, en comparación con décadas anteriores, donde las personas, el pueblo, están muy comprometidos con el gobierno y creían muy ciegamente, por así decirlo. En la actualidad, aunque pueda haber un apoyo por un partido político, no es igual de fuerte y la confianza no es tan ciega, y de hecho hay demasiada desconfianza. La segunda conclusión que cabe mencionar es que en la actualidad hay una lucha más fuerte y un interés más grande por no creer todo lo que el gobierno nos dice, sino por buscar una verdad, por tener un pensamiento crítico y realmente investigar si lo que nos están contando es sincero o si en realidad hay cosas que están ocultas. Y gracias a los avances tecnológicos, esta lucha es un poco más asequible, ya que es un poquito más fácil acceder a la verdad y también, muy importante, difundir este mensaje y difundir esta verdad por los medios de comunicación. Y el tercer aspecto es que aunque hayan avances tecnológicos que ayuden a que ese trabajo sea más asequible, en realidad esta lucha sigue siendo muy difícil todavía, ya que el gobierno tiene todavía mucha influencia en el poder y la corrupción es un problema que complica mucho esa situación. Entonces los avances tecnológicos nos facilitan poder luchar más contra esta búsqueda de la verdad, pero la corrupción, la influencia de poder es algo que dificulta la tarea todavía. Sin embargo, es deber de todos y de todas buscar la verdad y difundir un mensaje, no creer ciegamente en lo que nos dicen, sino realmente buscar cómo se dan las cosas y tener un pensamiento crítico para encontrar la verdad y para construir algo a base de esa verdad, generar un cambio a base de esa verdad.
Bueno, y eso es todo. Mi grupo y yo les agradecemos mucho por la atención prestada y nos vemos en la próxima. Adiós.